Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número uno del taller práctico de programación con Python, el cual usaré para retomar las actividades en mi blog www.cesarcancino.com. Dos preguntas y un agradecimiento a todos. Primero el agradecimiento porque muchos se han acercado por chat, por ahí no les he respondido y les pido las disculpas. Yo creo que todos saben, y ahí respondo una de las preguntas que me han hecho todos. ¿Por qué he estado tan alejado de las redes? Creo que muchos lo saben, otros no. Por ahí tuve una pérdida familiar bien fuerte, así que nada, ya la vida sigue, así que hay que tratar de continuar. Y bueno, yo amo mucho mi trabajo, amo mucho enseñar, quizás no lo hago bien, pero por lo menos trato de contribuir, así que eso es lo que pensamos retomar. Otra pregunta que me van a hacer muchos, y con esto termino de aburrirte y empiezo la clase, es sobre manosenelcódigo.com. Pronto la retomaremos, por ahora voy a partir de a poco retomando el trabajo, así que vamos a iniciar con este taller práctico, te voy a explicar cómo es la mecánica y todo, y ya en su momento, para no saturarme tanto, por ahora vamos a dejar ahí manos en el código stand-by. ¿Ok? Dicho eso, a lo que nos convoca. Bien, vamos a hacer un taller práctico en donde te voy a enseñar a trabajar con Python. ¿Vale? Vamos a ver varias cosas. De hecho, acá en esta presentación tengo escrito el temario con el que vamos a comenzar. Bien, ¿qué necesitas para ver este curso? Nada, ganas de aprender y mucha atención, por supuesto, y la idea es seguir todas las instrucciones que nosotros te vamos a dar acá en este taller. ¿Ok? Así que nada, comencemos la aventura, muchachos, para que los videos no se hagan tan largos. Respecto de este taller práctico, vamos a ordenarnos un poco respecto de cómo veníamos trabajando antes. Me refiero a que por ahí muchos talleres no los terminé, precisamente también por lo mismo. Así que vamos a trabajar de manera ordenada. Por lo tanto, cada taller que iniciemos lo vamos a hacer con un temario sugerido. Y la idea es que respetemos ese temario para poder darle un término efectivo y real a cada uno de los talleres que vamos a ir realizando. Bien, en el caso de este taller de Python, acá están los temas que vamos a ver. Vamos a comenzar viendo la introducción técnico-teórica y ver cómo es el proceso de instalación de esta herramienta. Bien, vamos a ver la sintaxis básica de Python. Ojo, los que vienen del mundo de la programación y no han visto Python, porque esto les va a dar dolores de cabeza. Ya me van a entender. La sintaxis de Python no es como cualquier sintaxis. Es como, iba a decir un ejemplo ahí, pero me iban a golpear las feministas, así que prefiero que no. Eh, pero la sintaxis de Python es bastante compleja, así que hay que ser bien ordenado para trabajar. Ojo, no te asustes con lo que te acabo de decir, porque Python es un lenguaje muy fácil de aprender, pero sobre todo para aquellas personas que vienen de otros lenguajes, muchas veces les genera complicación la sintaxis por los temas de la indentación y todo, que ya lo vamos a ver en su momento. Bien, entonces acá eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver sintaxis básica, cómo crear variables, condicionales, ciclos. Vamos a ver las opciones de array que nos ofrece Python, en este caso las listas, las tuplas, los diccionarios. Bien, también te voy a enseñar a trabajar con funciones. Vamos a ver cómo trabajar con archivos externos. Vamos a ver qué es y cómo crear un módulo en Python. Y vamos a ver desde luego cómo también crearnos un paquete en Python. Vamos a ver cómo crear un paquete y cómo generarle un setup distribuible. Bien, eso es muy útil, sobre todo cuando quieres tomar el proyecto que realizaste y llevarlo a otro proyecto en otro sistema operativo, en otro computador o derechamente en un proyecto que ya esté avanzado. Bien, es una buena forma de trabajar que nos propone Python. Bien, también vamos a ver desde luego lo que es la programación orientada a los objetos. Bien, vamos a ver qué es una clase, qué son las propiedades, cómo se trabajan las propiedades acá en Python. Aquí cambia un poco el escenario, vamos a ir viéndolo. Vamos a ver los métodos, bien, también los métodos propios de una clase, que eso, si vienes de otros lenguajes de programación, te va a ser simple, aunque Python tiene sus cositas también, que es bueno que nosotros las vamos entendiendo desde un principio. Vamos a ver los modificadores de acceso, el famoso doble guión bajo o doble underscore double en Python, que muchos dolores de cabeza les genera a las personas que recién están aprendiendo Python. Vamos a ver cómo trabajar con un constructor. Vamos a ver la implementación del método super, que es muy importante, sobre todo a la hora de trabajar con esto que tenemos acá abajo, que es la herencia y la colaboración de objetos.
Bien, desde luego vamos a ver cómo instanciar un objeto, cómo instanciar una clase, bien, para poder ejercitar todo lo que vamos aprendiendo. Vamos a ver también cómo es el manejo de excepciones. Python nos ofrece un completo kit de manejo de excepciones, bien, ya sea excepciones particulares que tú puedas crearte, excepciones customizables, pero también te ofrece la posibilidad de rescatar o de procesar ya cada uno de los errores que eventualmente te ejecuta. Una de las gracias que tiene Python es que agarró algunas cosas de otros lenguajes, por ejemplo, de Java o de C, ¿cierto? Me refiero al tema de las excepciones, en donde cada error está asociado a un objeto. Entonces acá Python tiene una clase exception para cada uno de los errores. Por ejemplo, por ahí podemos jugar con los type errors, value, o por ejemplo, no sé, por ahí veía un video en internet de la división por cero, etcétera, etcétera, cosas que es bueno para, sobre todo cuando uno quiere enseñar a trabajar con excepciones, son buenos ejemplos que te permiten trabajar. También vamos a ver cómo trabajar con fechas en Python, vamos a ver cómo trabajar el time sum, vamos a ver cómo generar almacenar fechas, bien, obtener fechas, formatearlas también, que es un tema que muchas veces cada uno de los lenguajes de programación tiene su propia idea de cómo trabajar las fechas y cada uno lo hace a su manera y lo hace de buena manera también. Desde luego Python no se quedó atrás en eso y te ofrece un kit de herramientas muy potente para poder trabajar y gestionar todas las fechas que tú necesites dentro de tus desarrollos. Bien, también vamos a ver cómo crear interfaces gráficas con Tkinter. Bien, yo no sé cómo se pronuncia esta cosa, ahí llamémoslo Kinter, no sé. Ahí siempre cuando yo digo eso, más de alguien ahí en los comentarios de los videos me dice cómo pronunciarlo, así que este es tu momento. Los espero porque no tengo idea cómo se pronuncia eso. ¿Bien? Pero Tkinter es la herramienta, una de las herramientas que te provee Python, pero es una de las más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica en nivel de escritorio, de aplicaciones desktop. Bien, ya vamos a hablar en su momento más adelante en la presentación de eso, así que no te preocupes. Bien, ¿qué vamos a ver? Desde luego vamos a aprender cómo crear nuestra primera ventana, vamos a ver algunos de los objetos principales, por ejemplo los buttons y los labels, las entry, los radio buttons, vamos a ver cómo crear un menú de navegación. Eso está asociado también a la implementación de frames y de level frames. Vamos a ver cómo construir y qué es la configuración de nuestro layout manager, con el cual nosotros vamos a administrar cada una de los objetos que vamos a implementar dentro de Tkinter. Bien, vamos a ver cómo crear ventanas de diálogo. En fin, hay varias cositas, incluso muchas que no anoté acá, pero las vamos a ir viendo. La idea es crear algo simple, pero que te permita entender cada una de las funcionalidades. Y esto, ¿cierto? Esta parte del taller es finalizarla desde luego con la creación de un instalador de nuestro proyecto. La idea es que con ese instalador tú puedas instalar tu proyecto en cualquier otra máquina. Perdón. Les pido disculpas. Hace rato no hacía videos. Les pido disculpas por eso. Les decía, vamos a crear un instalador para nuestro proyecto que nos va a permitir... ahora sí, perdón. Les decía eso, que vamos a crear un instalador, el que nos va a permitir instalar nuestra aplicación en otras máquinas. Esto es muy útil sobre todo cuando deseas distribuir tu aplicación, ya sea para, no sé, por ejemplo, entregársela a tu cliente, el cliente que te pagó por la aplicación, o derechamente cuando deseas distribuir tu aplicación, venderla, por ejemplo, a distintos usuarios que necesiten utilizarla. Más adelante te voy a explicar algunas de las cosas que se pueden hacer con Python y la verdad se te van a abrir bastante los ojos porque Python no es un lenguaje clásico en donde puedes hacer lo típico, a pesar de que sí lo puedes hacer, pero Python tiene otras gracias que ahí te las voy a mencionar más adelante. ¿Vale? También vamos a aprender cómo conectarnos a una base de datos. Acá puse la conexión a MySQL. Por ahí nos animamos a hacer otra, no sé, una muy utilizada en Python, aunque no lo creas, es la de SQLite. Bien, la base de datos portable, ¿cierto? En formato de archivo. Se usa mucho sobre todo en proyectos pequeños cuando tú creas instaladores, así como lo que estábamos mencionando recién. Por una cuestión práctica, porque muchas veces requieres almacenar datos, persistir datos dentro de tu aplicación o dentro de la instalación
instalación que se le hizo a un usuario en su sistema operativo y es mejor no asumir que el usuario tiene instalado algún sistema gestor de base de datos grande como MySQL o MySQL para los más puristas, o no sé, SQL Server, Postgre, Oracle o no sé, lo que tú quieras, o un motor de base de datos no SQL también, como puede ser Mongo o cualquier otro. Entonces, en ese contexto cobra mucha relevancia el uso de las bases de datos portables, y una que es muy utilizada en este tipo de cosas es SQLite. ¿Bien? Lo digo porque por ahí estaba leyendo que mucha gente, sobre todo los que nacieron aprendidos, yo me he dado cuenta en estos años que llevo haciendo clases que hay muchos que nacieron del vientre de su madre y en lugar de darles biberón les dieron código, porque de verdad nacieron aprendidos, saben de todo, pero no, en realidad no saben nada, pero tienen respuesta para todo. Entonces, bueno, para aquellas personas les comento, ese tipo de personas critican mucho el uso de bases de datos portables como SQLite. Sin embargo, en este tipo de contextos se vuelve algo muy útil por un tema de tamaño, por un tema de portabilidad y por un tema de la independencia que te puede dar el uso de SQLite por sobre la estructura del sistema operativo en donde tú vas a instalar tu aplicación desarrollada con Python. ¿Bien? Así que yo creo que también por ahí vamos a incluir. En realidad es lo mismo, ¿eh? Lo único que uno cambia es la conexión y el driver con el que realizas esa dicha conexión, pero lo demás es exactamente lo mismo a nivel de las instrucciones que vas a trabajar en Python. Bien. Y para terminar este taller, consideré apropiado mostrar un poquito cómo hacer aplicaciones web. Tranquilo, yo sé que me van a preguntar por Django, ya vamos a llegar a eso. Bien, pero para terminar la idea acá, el último tema que vamos a tratar en este taller es la creación de aplicaciones web con Flask Micro Framework. Bien, vamos a ver cómo instalar Flask con Pipe. Bien, vamos a ver cómo crear nuestra primera página, desde luego, cómo realizar cosas básicas, por ejemplo, un enrutamiento, la implementación de un template layout, la implementación del Document Object Model. Para quien no sepa lo que es esto, el Document Object Model representa todas las herramientas que se ejecutan del lado del cliente, en este caso el código HTML, por ejemplo el CSS, el JavaScript, bien, el XML y todo eso. Bien, todo eso compone un objeto que se llama DOM, que en realidad representa una sigla. Ahí está, fíjate, DOM, bien, la cual tiene como traducción Document Object Model. Bien, aprendimos algo nuevo hoy. Te voy a enseñar también cosas básicas, por ejemplo, cómo implementar Bootstrap dentro de tu proyecto web con Flask Micro Framework. Bien, lo escribí bien, sí, Micro Framework. Micro Framework, sí, lo escribí bien. Vamos a ver también cómo trabajar con formularios y vamos a ver si cargamos algún listado de registros dinámicos desde una base de datos, un poco asociado a lo mismo que conversábamos en esta parte del temario. ¿Vale? Me tomo un poquito de agua para no volverme a atorar. Y partimos. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a partir con un lenguaje de programación, sobre todo esto va orientado a aquellas personas que están recién iniciándose en el mundo de la programación, ese estudiante universitario, ese que está lleno de ilusiones en la universidad, ese que cree y piensa que con todo lo que le enseñen en la universidad ya tiene el futuro asegurado. Ojo amigo mío, ojo amiga mía, no es así. Lo que te enseñan en la universidad representa un 5% de todo lo que necesitas saber para trabajar en el mercado laboral. Así que tienes que considerar ser autodidacta en tu mecanización, en tu construcción de tu perfil profesional, y tienes que comenzar desde ya a aprender este tipo de herramientas sin esperar que te las enseñen en la universidad, porque incluso cuando eso sucede, ese nivel de aprendizaje no es bueno. Y no hablo de que las universidades sean buenas o malas, sino que muchas veces por cuestiones de tiempo las universidades, por cumplir con un programa, te enseñan mucho, pero a la larga no te enseñan nada. Bien, entonces es responsabilidad tuya, ¿cierto, amigo mío o amiga mía, nutrirte, ser autodidacta en ese sentido, y este tipo de talleres están precisamente orientados a eso. Si eres una persona que ya es avesada en programación y que tiene experiencia y que por ejemplo ha visto todos los talleres de mi blog, seguramente todo esto te va a aburrir, así que no lo veas. Dale, sáltate un poco más los minutos y vas a ver cómo lo instalamos Python y listo. ¿Vale? Así que eso es importante mencionarlo. Esta es la típica introducción teórica y aburrida. Bien, pero por ahí si te hicieran un examen, ¿cierto? Son cosas que te preguntarían.
Pregunta básica de un examen, ¿cierto? ¿Quién creó Python? Bueno, esto es obra del holandés Guido van Rossum en diciembre del año 1989. Bien, en realidad Python es más antiguo que eso, ¿ah? Lo que pasa es que nuestro amigo Guido recopiló y tomó herramientas de varios proyectos para administrar un sistema operativo con el que él estaba trabajando. Entonces se dio cuenta de que podía englobar todo eso dentro de un proyecto único y ahí fue naciendo nuestro querido Python. Bien, a nivel técnico hay que decir algunas cosas. Primero, Python es un lenguaje que es interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante que tú lo tengas en consideración. ¿Por qué? Porque hoy en día existen a nivel de deploy, te voy a explicar lo que es deploy. A nivel de deploy existen dos tipos de lenguajes de programación. Uno el que es interpretado y otro el que es compilado. Cuando tú hablas de deploy, o en las empresas, en las áreas de sistemas se habla mucho de deployar una aplicación, a más de alguien le va a sonar familiar esa palabra, bien, en realidad lo que haces ahí es generar un proceso de implementación de tu aplicación dentro del servidor en donde va a quedar alojada finalmente esa aplicación. A ese servidor generalmente se le denomina como servidor de producción, ¿vale? Entonces también aquí se habla de subir la aplicación a producción, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso es deployar. El concepto de deployar es mucho más amplio que eso. De hecho, en mundos, por ejemplo, como el de Java o como el de .NET, el deployar está asociado a un CLR, un Common Language Runtime, que lo que hace es destruir toda tu aplicación y la vuelve a crear en milésimas de segundo para poder aplicar todos los cambios que tú le quieras realizar o que tú le hiciste en ese momento antes de generar el proceso de deployar. Y ahí se realiza lo que se denomina la compilación del proyecto. ¿Vale? En un proyecto se compila cuando hace eso que te dije, exactamente tal cual. Se destruyen todos los archivos anteriores, se generan los nuevos. En realidad no se destruyen, hoy en día ya eso no aplica, hoy en día se va generando un control de versiones, hoy en día es mucho más organizado el tema, bien, y eso te permite crear un archivo, bien, o un proyecto con una determinada estructura que sea legible para distintos sistemas operativos dependiendo del lenguaje de programación con el que tú lo construiste. Eso se basa mucho en si es que el lenguaje permite ser instalado en Windows o en Linux o en Mac. Hay algunos que solo funcionan en Windows y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es importante también de tenerlo en consideración. En el caso de Python no es un lenguaje que hace todo eso que te dije. Lo único que hace Python es ser interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema operativo, bien, lo que hace es asumir que las instrucciones que tú le indicas a nivel de Python son apropiadas para su estructura, por lo tanto él está en condiciones de ejecutarla. Bien, y ahí viene un poco lo que yo tengo anotado acá abajo. Me salté lo que es open source, pero tranquilo, me voy a agarrar del mismo hilo, sí. Ahí viene un poco lo que habla de que Python es un lenguaje que es multiplataforma, porque al ser interpretado, cada uno de los sistemas operativos lo conoce y reconoce, que no es lo mismo, bien, cada una de las instrucciones que están embebidas dentro de Python. Por ejemplo, un dato no menor, hoy en día en los sistemas operativos Macintosh y Linux, bien, de hecho Macintosh en realidad es Linux, para el que no sabía, bien, ahí Python viene instalado por defecto, bien. Hoy en día hay algunos sistemas operativos Linux que no traen Python, pero uno siempre termina instalando. Bien, entonces a la larga se habla de que Python ya es parte del mismo sistema operativo. Bien, ahora más adelante te voy a explicar un tema que te va a gustar mucho sobre eso mismo. Bien, entonces el sistema operativo ya está capacitado para interpretarlo, por lo tanto Python no necesita deployarse. Bien, no necesita compilarse. Ahora, si en un área de sistemas te dicen, oye, mira, terminaste esta parte del proyecto, ese módulo que había que hacer, sí, ok, dámelo para deployarlo. El concepto se va a usar igual, porque es un concepto que está arraigado dentro de las áreas de sistema y en cierto modo no está mal. Pero es bueno que tú tengas clarito, clarito, clarito que Python no se deploya, no se compila, ¿verdad? Solo es interpretado. Por lo tanto, cuando tu usuario te diga, oye, pásame los archivos para poder aplicarlos al proyecto de producción, ok, tú le pasas tus archivos o le das la ruta de la rama, del repositorio, en fin, no sé cómo lo distribuirán en tu área de sistemas, o si tú estás solito o solita aprendiendo recién, bueno, ahí tú por último lo tomas y lo copias y lo pegas al otro sistema operativo. En fin, pero el sistema operativo simplemente va a ser capaz de entenderlo con el solo hecho de que tú coloques los archivos ahí, nada más.
Bien. Python es un lenguaje que es open source. Eso quiere decir que uno puede tomar el código de Python y trabajarlo. Bien. Trabajarlo para, no sé, hacerle algún cambio, una mejora o implementar alguna herramienta propia, tuya, alguna idea que tengas, algún sistema operativo, por ejemplo, o algún proyecto, o hacer tu propio lenguaje de programación basado en Python. Bien, perfectamente lo puedes hacer. Una pregunta principiante, pero más de alguien me la va a hacer, así sobre todo, y ojo aquí, no es malo preguntar, yo creo que está mal el que no pregunta. ¿Bien? Una pregunta que siempre se hace, sobre todo a las personas que son novatas en esto, que están recién aprendiendo, es, profesor, cuando habla de open source, ¿eso significa que el lenguaje es gratis? No, no es lo mismo. Una cosa es que un lenguaje o una herramienta de software sea gratuita y otra cosa es que sea open source. ¿Bien? Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Open source significa código abierto, lo cual implica que tú puedes tomar ese código y modificarlo a tu gusto. ¿Bien? El que sea gratis o no, creo que eso se autoexplica, ¿verdad? O pagas o no pagas. No, no hay mucho que explicar sobre eso. ¿Bien? Aunque hay algunos presidentes por ahí que dicen lo contrario, pero bueno. Eh, Tengo acá también que es un lenguaje multiplataforma, lo decíamos recién. Python es un lenguaje que lo puedes ejecutar en cualquier sistema operativo. Te comentaba recién que viene instalado por defecto en la mayoría de las distribuciones Linux. En Windows no es así, pero por lo que estuve leyendo se va a empezar a hacer así en las próximas versiones. De todos modos, por ejemplo, yo ahora estoy en Windows y lo vamos a instalar muy rápido, así que vas a ver que tampoco es algo muy complejo, solo hay que bajarse el archivo ejecutable, doble clic donde lo quieres guardar y listo. Bien, eso te va a instalar todo lo que necesitas. Python es un lenguaje que funciona en modo texto, pero tiene herramientas gráficas. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito de agua para... ¿Qué quiere decir esto? Que Python se ejecuta en modo consola. En otras palabras, hoy en día, en la actualidad, existen dos tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos en modo texto y los sistemas operativos en modo gráfico. Bien, cuando hablamos de un sistema operativo, ¿cierto? Hablamos de un software que me permite interactuar con el hardware del computador, ¿verdad? Por ejemplo, Windows, Linux y Macintosh. Bien, entonces podríamos decir que Windows es un sistema operativo en modo gráfico, no es en modo texto. Pero si te fijas, Windows, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama CMD. Bien, que es la consola. De hecho, tú vas al menú ejecutar o buscas ahí las herramientas de Windows y puedes encontrarte, de hecho lo vamos a abrir ahora, una terminal en donde tú puedes escribir código. Bien, también Linux lo trae implementado por defecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa terminal en realidad es otro sistema operativo que convive dentro del sistema operativo gráfico. Pero en realidad el núcleo, el core del sistema operativo es esa consola, es esa terminal. En el caso de Windows, el nombre técnico o el nombre real de esa terminal se llama MS-DOS y es un sistema operativo que viene instalado sobre Windows, perdón, dentro de Windows, y es el núcleo de este sistema operativo. Bien, en el caso de Linux cambia un poco porque Linux es un sistema operativo que funciona a través de script. Entonces en realidad la consola es el sistema operativo, la terminal, y lo único que uno hace es a través de un lenguaje de programación. En general se usa Genome para eso, bueno, otros más, pero en general los que yo conozco más los trabajo con Genome. Entonces ahí es distinta la cosa. ¿Bien? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque Python funciona a modo texto. ¿Bien? Sin embargo, tiene herramientas como Tkinter, por ejemplo, que te permite construir interfaces gráficas dentro del sistema operativo. ¿Bien? Tú puedes crear una aplicación, no sé, así, a ver, déjame pensar algo al vuelo. Por ejemplo, ahora que me tuve que cambiar a Windows, no sé, el CCleaner, por ejemplo, que uno lo usa muchas veces para liberar espacio o limpiar ahí alguna basurilla que te haya quedado en el sistema operativo. Tú cuando lo abres, ¿cierto? Se te abre una ventanita, ¿verdad? Bueno, ese tipo de ventanitas nosotros, perdón, las podemos construir con Python. Bien, perdón, en Linux la mayoría de las herramientas, yo diría el 70%, así siendo responsable, aunque yo creo que más de los software que son software de aplicación que cohabitan dentro del ambiente del sistema operativo Linux, están hechos con Python. Ojo con eso, es un dato que no es menor. Bien. Otra cosa importante que forma parte de lo que es el concepto aburrido, pero es bueno que tú lo sepas. Python es orientado a objetos, pero ojo, no es 100% orientado a los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo perfectamente puedo desarrollar una aplicación en Python sin necesidad de declarar una sola clase. No necesito eso.
Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos al mundo de Java, bien, yo para ejecutar, no sé, un simple hola mundo, necesito crear una clase. En C Sharp también. ¿Se fijas? Entonces, hay otros lenguajes, por ejemplo, como mi querido PHP, que también es orientado a objetos, pero me permite también desarrollar aplicaciones sin necesidad de declarar una sola clase. Por eso se habla que hay un debate ahí entre los más puristas, sobre todo los que nacieron aprendidos, de que en realidad se dice de que cuando un lenguaje tiene la característica de que te permita desarrollar aplicaciones sin necesidad de generar ninguna clase, en realidad se habla de que no es un lenguaje con orientación a objetos, sino que es un lenguaje con soporte a objetos. Ya hay un tecnicismo, una sutileza técnica, ¿cierto? Que en realidad es aburrida, pero sobre todo son, yo creo, las que marcan la diferencia entre una persona que aprende bien las cosas y otras personas que solo aprenden lo que les sirve para el momento para salir del apuro. ¿Bien? A mí me gusta más ser de los primeros, aunque eso te vuelve un poco ñoño, pero no importa. Seamos ñoños y ñoñas todos. Python también es un lenguaje que es fuertemente tipado y con una sintaxis ordenada. Como dijo mi gran abuelita, aquí te quiero ver. ¿Por qué te lo digo? Porque la sintaxis de Python es un poco complicadita, sobre todo para las personas que vienen de otros lenguajes. Mira, un dato freak, un dato importante. Hoy en día en las universidades, antiguamente se enseñaban algoritmos en papel, hubo un tiempo que se estaba usando Java para enseñarle los primeros pasos en programación a los alumnos, pero hoy en día, sobre todo estaba viendo en universidades de España o Estados Unidos o Canadá, se está usando mucho Python para enseñarle. Estaba hablando con unos alumnos de una universidad alemana y me decían lo mismo. No, profesor, acá a nosotros nos enseñaron a programar con Python. Tengo unos amigos también en Japón que me decían lo mismo. A nosotros nos enseñan Python desde la primaria, fíjate, de la educación primaria les enseñan a programar con Python. Bien, un lenguaje que también está tomando fuerza es Swift, que es el lenguaje de programación creado por yo no sé si por o para Apple, ahí no lo tengo claro, pero es el nuevo lenguaje que usa Apple para el desarrollo de sus aplicaciones móviles. También es bien potente, aunque yo creo que está a años luz de Python todavía por el alcance que puede tener Python. Pero bueno, eso es conversación de un café. Bien, entonces Python se usa mucho para enseñarle a aquellas personas que están recién aprendiendo a programar. Entonces ahí es bueno porque es precisamente por el orden el orden que te obliga Python. Es decir, Python te obliga a ti a ser ordenado, te obliga a que tu código quede ordenado, que no te quede un código espagueti. ¿Bien? Que te quede línea por línea, que aprendas y te acostumbres a hacer indentación, en fin, o sea, tienes que ser ordenado porque si no los programas no se te van a ejecutar, ¿bien? No se te van a deployar. Bien, entonces ojo con eso. ¿Vale? Sobre lo mismo les decía que Python es el lenguaje de programación del futuro. Vamos a tomar un poquito de agua. Python es el lenguaje de programación del futuro. De hecho, en la mayoría de los rankings, generalmente rankings que salen de forma anual, hoy en día Python está en el tercer, cuarto lugar. Por ahí estaba viendo el último y la escala iba, Java estaba primero. A Java lo rescató, yo creo, o le dio mucha vida el uso de las aplicaciones móviles, ¿cierto? Pero también los frameworks que tiene para desarrollo de aplicaciones web son muy potentes, sobre todo ahora la irrupción poderosísima que tuvo Spring Boot. Bien, Java es un lenguaje muy utilizado, de hecho yo creo que es uno de los más utilizados en el mundo. Bien, después viene C, ¿cierto? Con su variante C Sharp, por ejemplo, que se usa mucho también, pero ahí detrás de ellos viene nuestro amigo Python, ¿cierto? Creciendo de a poquito, y ya está por sobre otros lenguajes que tienen mucha fuerza. Por ejemplo, está sobre PHP, que es un dato que no es menor. Siempre cuando uno habla de PHP te dicen, ah, no, si PHP no sirve, pero tú vas a una empresa de sistemas grandes y por dentro el 50% de las cosas están en PHP. Así que yo me río cuando me dicen eso. Pero incluso Python en los rankings está por sobre PHP. Tú te preguntarás, amigo mío o amiga mía, y eso a mí que me importa, yo quiero que aprendamos a programar. ¿Te va a importar cuando yo te toque tu bolsillo? Ojo con eso. Ay, bueno, y para las damas lo digo con respeto, ¿no? Es un decir, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que Python es un lenguaje que es muy bien pagado. Ojo con eso. Aprender a hacer aplicaciones con Django, por ejemplo, es muy bien pagado. Ahora te voy a mostrar en la próxima diapositiva o en el próximo slide un poco, vamos a hablar un poquito de eso. Bien, entonces vamos para allá.
¿Qué podemos hacer nosotros con Python? ¿Qué es lo que nos permite hacer Python? Y aquí está un poco lo que yo te decía de tu bolsillo. Mira, en general, los lenguajes de programación te permiten hacer estas dos cosas que tienes acá arriba: aplicaciones de escritorio o aplicaciones web. Bien, pongámonos en el caso de Java, ¿cierto? Más de alguien me diría, no, profesor, es que ahí con Java le falta las aplicaciones móviles. No, 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 porque cuando tú hablas de una aplicación móvil, en realidad estás hablando de una aplicación de escritorio. No, ya, César se volvió loco. César se fumó uno de los buenos. No es así, amigo mío o amiga mía. ¿Por qué? Porque, de hecho, voy a empezar a decir amigues. No, no, no es así. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, si tú lo piensas de manera muy fría, Android o Apple, en este caso, o iOS, en este caso, son un sistema operativo. Y tú lo que haces es instalar una APK dentro de ese sistema operativo como software de aplicación. Por lo tanto, son aplicaciones de escritorio. Lo que pasa es que hay un tema comercial, bien, que ya llevó a que hoy en día uno hable de aplicaciones móviles, pero siendo sumamente estrictos en lo técnico, esas aplicaciones son aplicaciones de escritorio. Ojo con ese detalle. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con Python? Aplicaciones de escritorio y en aplicaciones web. Por ejemplo, hoy en día el framework estrella de Python, sin lugar a dudas, es Django. Bien, y ya les voy a responder la pregunta. Tranquilos, que sé que muchos me lo quieren preguntar. Y hoy en día la capacidad a nivel sobre todo de seguridad que te dan las herramientas desarrolladas con Python es muy potente. Entonces es algo muy pagado y que no mucha gente sabe hacer. Bien, la mayoría de los desarrolladores hoy en día se van por el mundo de Java, .NET o PHP. Son los tres lenguajes por excelencia que hay en las empresas hoy en día. Pero hoy en día hay muchos anuncios de trabajo, muchas empresas que tienen necesidades de personas que sepan programar en Python de manera transversal, es decir, que sepan hacer un poquito de todo esto. Y como hay pocas personas que saben hacerlo, como buen negociante lo sabrás, ¿qué significa eso? Que es muy bien pagado. Bien, un perfil profesional que maneje Python a un buen nivel, es decir, que sepa hacer aplicaciones de escritorio, que sepa hacer aplicaciones web, y ya vamos a hablar un poco de lo que está acá abajo, es una persona que puede perfectamente optar a un nivel de sueldo, un nivel de renta mejor. Yo hago la comparación, ahora que he estado conociendo el mundo de SAP, es un poco algo similar. Bien, si tú te manejas bien en SAP con ABAP, por ejemplo, la verdad que, o con PI, por ejemplo, creo que puedes tener un buen nivel de sueldo, por sobre la media de un ingeniero. Bien, y la verdad que son cosas bien fáciles. De hecho, he estado viendo ahora un poco de ABAP y no es algo que sea complicado. Tengo ganas de hacer videos de ABAP, lo que pasa que para eso necesito una instalación limpia de SAP. Ahí estoy evaluando si instalo el mini SAP. Pero no me quiero desviar de esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer con Python? Ya te fijas que es bien pagado. Podemos hacer aplicaciones de escritorio. Ojo, cuando hablamos de aplicaciones de escritorio, no necesariamente hablamos de levantar ventanas con Tkinder o con algún otro recurso gráfico que tenga Python. Una aplicación de escritorio también perfectamente puede ser un script de servidor, bien, o script que se ejecuten a nivel de pentesting security. Un poquito de agua. ¿Qué significa esto? Mira, Python, una de las gracias que tiene Python, o una de las bondades que lo hace un lenguaje muy atractivo, es que como es un lenguaje interpretado por el mismo sistema operativo, bien, es un lenguaje que te permite interactuar de manera muy limpia a nivel de performance con el mismo sistema operativo. Por lo tanto, tú por ejemplo puedes interactuar con el lenguaje de programación Batch. Para los que no lo sepan, cuando hablamos del lenguaje de programación Batch, es un lenguaje de programación que te permite darle instrucciones directas a tu sistema operativo. Por ejemplo, que se ejecute una tarea a tal hora, o quiero que cuando se ejecute una tarea suceda esto otro, cuando se levanta algún programa que suceda esto, hacer tenografía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces en ese tipo de casos, ¿cierto? Python cobra mucha relevancia, sobre todo en el mundo de la seguridad. Uno puede crear payload o exploit, ¿cierto? Sobre todo basándolos en el proyecto Metaxploitable, ¿cierto? Ahí me estoy yendo para otro lado, pero hay muchos scripts que convergen dentro del mundo de Metaxploitable que son desarrollados con Python. ¿Bien? Por la versatilidad que tiene este lenguaje y por lo que te decía, porque como es un lenguaje que es reconocido por el sistema operativo, te permite que las instrucciones que tú le des sean muy limpias. ¿Bien? Hay muchos virus que se hacen en Python también. Hay muchos gusanos que yo puedo desarrollar en Python sin ningún tipo de problema.
¿Vale? Por lo mismo, Python es muy utilizado para hacer pen testing security. Para los que no lo sepan, el pen testing security no es más que la técnica que me permite a mí realizar análisis de seguridad de proyectos o de redes. Bien, en otras palabras, cuando yo hablo de pentesting, hablo de juntar todas las evidencias, todos los datos que eventualmente puedan sufrir algún tipo de vulnerabilidad, ya sea desde el punto de vista de haber dejado algo abierto o que algo no se haya hecho bien, que son generalmente las dos cosas que se revisan cuando uno hace un escaneo de pentesting security. ¿Bien? Entonces ahí Python cobra mucha relevancia porque te permite interactuar directamente con el sistema operativo. Hay libros muy buenos, hay uno de Chema Alonso que de hecho se llama Python para Pentester, precisamente habla sobre esto, sobre el hecho de que tú puedas crearte distintos scripts con Python orientados a la penetración de servidores o de proyectos. Bien, entonces eso también es muy bien pagado, amigo mío o amiga mía. Por eso te digo que Python te va a llevar a otro nivel. Bien, y te cumple todo, porque te permite hacer, si te fijas, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, script de servidor y script de seguridad para pentesting security. ¿Bien? Es más, hoy en día también puedes hacer aplicaciones móviles de escritorio, ¿cierto? Pero también puedes compilar tu aplicación con un formato APK, perdón, una extensión APK para que eventualmente sea reconocible, ya sea para Android o para iOS. Aunque no lo creas, hay una herramienta para eso. Aquí tenemos un ejemplo de un código en Python. Bien, esto es una función de prueba, ¿cierto? Que me tocó hacer en un curso y con esto ya vamos a terminar la presentación para ir a meter un poquito las manos en el código. Voy a responder una pregunta que estoy seguro que la tienes desde que inició esta transmisión. ¿Vas a enseñar Django, César? No. En este taller no te voy a enseñar Django, pero tranquilidad ante todo, porque una vez que terminemos este taller voy a enseñarte Django. Pensaba, de hecho, mi idea era partir directamente con un taller práctico de Django, pero en vista de que lo más probable es que no todos ustedes sepan trabajar con Python, creo que lo correcto era primero enseñarte este lenguaje de programación, las cosas básicas como lo puedes apreciar en el temario que te acabo de manifestar, y una vez terminado eso ya nos vamos a ir a trabajar con Django, que es lo que yo creo que todos están esperando. ¿Vale? Así que tranquilidad ante todo en ese sentido. Mira, en este ejemplo, acá tenemos un caso, por ejemplo, un for, ¿cierto? Que recorre algunos objetos, pero no me interesa eso. Lo que me interesa que veas es lo siguiente. Fíjate la indentación. Fíjate que aquí yo tengo una instrucción. Aquí tengo una tecla tabuladora, fíjate. Y si tú no haces esto, si tú colocas este código por acá, por ejemplo, Python te va a dar un error. De hecho, ya lo vamos a ir a ver en el compilador, en el intérprete. Bien, entonces fíjate acá, por ejemplo, hay una función que se estaba haciendo para validar un mail, aunque en realidad no estaba bueno, es solo un ejemplo práctico. Fíjate el for, las condiciones y todo va identado. Cuando hablas de identación, hablas de correr 4 espacios a la derecha después de la primera línea que tú escribiste. Avisos de Windows. 4 líneas, perdón, lo voy a decir que me mareó ahí la notificación. Cuando hablas de identación, hablas de que tú escribes una línea de código, por ejemplo un if, y debajo de ese if tiene que saltarte 4 líneas, 1, 2, 3, 4 espacios, o presionar la tecla tab, tabulador, y desde ahí recién vas a poder empezar a escribir. ¿Bien? Python es muy complicado con la sintaxis. Si no ejecutas bien la sintaxis a nivel de la indentación, te vas a morir porque las aplicaciones no se te van a desplegar. Bien, ojo con eso. Por ejemplo, acá tenemos un for, ¿cierto? Fíjate, ahí está el for y ahí están los 4 espacios. Acá fíjate que es más complejo porque esto es una declaración de una función. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, los 4 espacios. Después tenemos un ciclo. Ahí tenemos 4 espacios. Ahí estamos dentro de la condición. Ahí está lo que se ejecuta en la condición, el else, si te fijas. Entonces, la sintaxis de Python es bien estricta. ¿Vale? Entonces, tomemos un poquito de agua. Cerramos la presentación. Nos vamos a un navegador. Para los que no me conocen, bueno, este es mi blog. Aquí te aburro 2 segundos, ¿cierto? Por ahí quité el chat porque hay unos tontos que se ponen a escribir tonteras. Así que vamos a ver si hacemos un chat más eficiente. ¿Vale? Pienso cambiar el diseño de mi blog. De hecho, ya lo tengo desarrollado en Angular, con Angular JS, pero no lo quiero subir todavía porque me faltan algunas cositas. Bien, ahí le cambié algunas cosas gráficas también, pero por lo pronto seguimos con este blog que está hecho, como te fijas acá, en PHP. Bien, ahí está PHP. ¿Vale? Ok, ¿qué necesitamos para trabajar con Python? Primero, ir a Python.
y nos vamos a la página oficial de Python. Ahí está, www.python.org. Bien, acá lo que hay que hacer, bueno, nunca está de más darles alguna donación, ¿cierto? Porque hacen un muy buen trabajo. Vas acá donde dice Download, ahí está la última versión. Si te quieres bajar una antigua, puedes ir a buscar las versiones anteriores. Bien, en este caso te recomiendo que te bajes la última, hoy a la fecha de hoy, 16 de junio del 2019. Esta es la última versión, la 7. Perdón, la 3.7. ¿Vale? Haces clic ahí, ¿cierto? Y bueno, dependiendo del sistema operativo en donde te encuentres, haces la descarga. ¿Vale? Dato importante, yo estoy parado en Windows. Bien, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es descargarme el archivo ejecutable. Por aquí debe estar. Vamos a ir acá a download. Ahí está. Ahí está la descarga, ¿cierto? Y eso te va a bajar, fíjate, ahí te descarga directamente un archivo .exe porque estás en Windows. Bien, acá está, por ejemplo, la versión para Mac OS, ¿cierto? En el caso de que lo quieras instalar. ¿Por qué no aparece directamente la descarga para Mac OS? Porque ya viene instalada por defecto. De hecho, en Linux también. Entonces, ese es un poco el tema. Alguna, por ejemplo, estaba viendo que en el Ubuntu Server Beta no venía instalado el Python, pero bueno, eso se hace con apt-get install, así que no hay ningún tipo de problema. Bien, ¿qué se instala cuando instalas Python? Bueno, se te baja un instalador. El instalador no lo voy a ejecutar ahora porque creo que no es relevante. Es un instalador que se abre y tú simplemente le das siguiente, siguiente, no pasa nada. Bien, eso te va a crear los directorios simbólicos en Windows, así que no te preocupes, no tienes que hacer ninguna configuración rara. Lo único que tienes que hacer es ejecutarlo y siguiente, siguiente, siguiente. ¿Vale? Y aceptar los términos y condiciones. Y así como en secreto, lea los términos y condiciones alguna vez en su vida. Bien, entonces una vez que lo instalaste, ya está listo, está instalado. Bien. Pero, ¿cómo podemos comprobar nosotros que tenemos instalado Python? Bueno, muy sencillo. Vamos a abrir una consola acá. Vamos a abrir aquí, por ejemplo, bueno, puedes ir acá en Windows y ejecutar cmd. Acá me está abriendo el de Node. Vamos a abrirlo desde acá mejor. El cmd, la terminal, acá la tenemos. Fíjate, yo en este caso tengo instalada la versión Windows 10, pero si tienes Windows 7, Windows 8 o hasta Windows XP, esto es algo muy similar. ¿Bien? Si estás en Linux es lo mismo, ya si el Python viene instalado por defecto. ¿Cómo puedo saber yo qué versión de Python o si es que tengo el Python instalado? Simplemente escribiendo Python. Bien, automáticamente se te va a abrir esta consola que se llama REPL. Bien, lo vamos a escribir acá. REPL se llama, de hecho ahí te aparece automáticamente resultados de búsqueda para eso. ¿Te fijas? REPL se llama eso. Bien, ese REPL es una terminal de administración de Python. No te asustes porque la vamos a usar muy poco acá. Esto se usa más cuando trabajas con frameworks. Bien, pero básicamente algún dato importante de esta consola. Python en este REPL te entrega alguna información, por ejemplo te dice la versión, pero también te permite ejecutar comandos en Python. Bien, pero también esto trae unas herramientas, por ejemplo, a ver, para implementar ORMs, que eso no lo vamos a ver en este taller porque eso es una parte de frameworks como Django. ¿Bien? Pero por ejemplo cuando ejecutas migraciones en Django, generalmente la configuración de las bases de datos las realizas a través de esta consola interactiva del REPL. Bien, ¿cómo salir del REPL? Simplemente escribimos exit y salimos. Si entramos de nuevo, también puedes salir presionando la combinación de teclas control D. O es control C, creo que era control D parece. Se me olvida. Bueno, escribamos exit mejor. Ok, ahí ya estoy fuera de la consola. Bien, voy a limpiar acá. También, si yo quiero saber solamente la versión de Python sin necesidad de entrar a la consola REPL, ¿bien? Simplemente voy a escribir Python menos version. Bien, ahí está, fíjate, en mi caso yo tengo la versión 3.7.3. ¿Cuál era la versión, la última? Bueno, andaba por ahí. Andaba por ahí la cosa. Bueno, tengo una menos. En realidad puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Cuando instalas Python, también se te instala una herramienta, un gestor de descargas y de administración de algunas cosas que se llama Pipe. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe pip,
Bien, y esta es una herramienta que te va a permitir instalar algunas cosas dentro de tu Python. Por ejemplo, que tuve que instalar yo hace poco para hacer pruebas, el Micro Framework Flask, que es algo que te voy a enseñar al final de este taller práctico para generar aplicaciones web. ¿Vale? Pero ya vamos a hablar de eso. Por lo pronto, para saber si tenemos instalado Pipe de forma correcta, escribimos pipe version también para saber un poco la versión de pipe que se nos instaló con nuestro Django. Y ahí está, fíjate, tengo el pipe 19.0.3, ahí está la carpeta donde lo tengo instalado yo y ahí está la versión de Python a la que está asociada. Yo lo tengo en otro disco, fíjate, en el disco D, porque tengo, bueno, este es los computadores que tienen sólido, ¿cierto? Entonces el disco sólido es pequeñito y traen otro disco grande, entonces en ese disco grande estoy guardando todos los proyectos. Bien, vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo en Python para que le demos un buen término a este taller práctico. Lo podríamos hacer acá desde la consola. Fíjate, podemos escribir Python. Y para imprimir algún texto en pantalla en Python, para que no te quedes con la sensación, te voy a enseñar dos cosas para terminar la clase. Vamos a hacer un Hola Mundo desde acá y lo vamos a hacer ejecutando un archivo con extensión .pi o py. ¿Vale? Ahí para que puedan correr desnudos o desnudas por la casa. Entonces, partamos por lo primero. Hagámoslo desde acá, desde la terminal. Simplemente para eso escribimos el comando print, paréntesis, paréntesis, comillas, y le decimos hola mundo con las manos en el código desde Python. Bien. Presionamos Enter y ahí está, fíjate, se ejecuta la instrucción sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Print, ya vamos a hablar de la sintaxis, así que no te preocupes, eso no es relevante ahora. Por lo pronto, bueno, si escribimos print, ¿cierto? Paréntesis, paréntesis, y entre comillas, ¿cierto? Escribimos hola mundo con las manos en el código desde Python. Esto mismo lo podríamos hacer nosotros desde un archivo con extensión .python. Para eso necesitamos configurar algún editor que nos permita trabajar. Hay varios editores, está lleno. Vamos a tomar un poco de agua. Está lleno el mercado de editores. En mi caso, en nuestro caso, vamos a utilizar Sublime Text, pero si quieres usar otro, no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo te voy a explicar por qué me gusta usar Sublime Text. Vamos a abrirlo acá. Bien, ahí está el Sublime Text. ¿Por qué me gusta usar Sublime Text? Porque tiene una herramienta bien interesante. Ya la vamos a ver. Por lo pronto voy a crear un archivo nuevo. Lo voy a guardar acá en el donde yo tengo mis programas hechos con Python. Aquí está videotutoriales y acá vamos a crear una carpeta. Y vamos a llamarlo Python 1. Bien, y aquí dentro de Python 1 voy a crear el archivo que se va a llamar hola-mundo.py o PY, como lo quieras llamar. En realidad, cuando anduve en el Caribe, allá la mayoría de la gente usaba el término Y para denominar este carácter. Acá se le dice Y en Chile, pero bueno, son detalles. Entonces lo guardamos, ¿bien? Y acá podemos escribir lo mismo, podemos escribir print, ¿cierto? Paréntesis, paréntesis. La costumbre de PHP de poner el punto y coma, eso no va acá en Python. Y acá decimos lo mismo. Hola mundo con las manos en el código desde Python. Bien, lo guardamos y fíjate, ahí está el archivo. Hay dos formas de ejecutarlo. Puedes ir acá a la terminal, en este caso salimos acá del repo, nos paramos en la carpeta en donde está esto. En este caso esto está acá en el respaldo champ, lo tengo por PHP ahí, ¿cierto? Esto está acá. Déjame ver dónde está esta cosa. Aquí está. Video tutoriales, cd Python. Ahí está, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí tengo el archivo hola mundo. ¿Te fijas? Voy a limpiar un poco la consola. Ahí está el archivo holamundo.py. Si yo lo quiero ejecutar desde la terminal, simplemente voy a decir Python, fíjate. Y llamamos al nombre del archivo. Una de las gracias de la consola es que tú escribes los primeros caracteres del archivo, presionas la tecla tabulador y ya él automáticamente te completa el archivo. El problema de esto es cuando hay varios archivos que inician con los mismos caracteres, pero ahí ya te vas a ir acostumbrando. Entonces, simplemente con esto yo puedo presionar Enter
y ahí se ejecutó el código, ¿cierto? Que tengo acá, ¿te fijas? Hola mundo, con las manos en el código desde Python. Y hay una tercera forma de ejecutarlo desde Sublime Text. Para eso vas a ir acá a GoTo, perdón, esto era en View, déjame ver dónde era, Syntax, bien, acá, View, Syntax, y tienes que preocuparte de que diga Python o Python 3, ¿vale? ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué. Porque si tú marcas eso, de nuevo fíjate acá en View, Syntax, Python o Python 3, si es así y estás parado en Sublime Text, tú puedes compilar, perdón, recuerda que no se compila, puedes deployar tu aplicación con la combinación de teclas Control B. ¿Te fijas? Ahí está. Hola mundo con las manos en el código. Por ahí tiene problemas con los caracteres especiales, pero no es algo que sea relevante. Para cerrar esa pequeña terminal puedes presionar la tecla escape, ¿cierto? Y no pasa nada. Eso es porque en Python acá tienes la opción de, fíjate, de deployar, de hacer un build de tu aplicación. ¿Te fijas? En realidad estás haciendo eso, estás haciendo un build. ¿Te fijas? Una cosa importante, por ejemplo, no sé, voy a hacer algo un poco más elaborado para que veamos el tema de la sintaxis. Mira, por ejemplo, voy a borrar esto acá. Voy a hacer una tontera, pero es para que la entendamos. Voy a escribir, por ejemplo, acá. Por ahora no voy a explicar nada, voy a simplemente crear una variable, a lo mismo. Voy a ejecutar una condición en donde n1 sea igual o sea mayor que 3, dos puntos. En ese caso voy a escribir un print es mayor. Para que se ejecute le voy a colocar 22. Bien, entonces si yo presiono control B, te fijas que ahí se ejecuta la condición. No te preocupes, no te estoy enseñando condicionales ahora, mi punto es otro. Ahí funcionó el código, pero si yo coloco, fíjate, este print a la altura del if, ahí, fíjate, lo corrí para atrás y vuelvo a ejecutar, presiono control B, ¡ajá! Explotó. ¿Te fijas? Vamos a ejecutarlo desde acá, desde la terminal. Vamos a presionar CLS para que se limpie la consola. Ejecutamos el archivo y fíjate que él me dice no, tienes un problema de indented block, una excepción de indented block. Y lo que te decía, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero ahí Python te dice el objeto con el cual está procesando el error. En este caso es indentation error. Bien, entonces es muy importante el tema de la indentación en Python. Ojo con ese detallito. Bien, entonces acá, por ejemplo, si yo vuelvo a correr eso, en realidad aquí yo lo que hice fue presionar la tecla tabuladora, pero también puedo ejecutar 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y es lo mismo. Bien, ojo, acá no es relevante el tema de los 4 espacios o de la tabulación, pero cuando tienes códigos grandes, muchas veces el tabulador por alguna extraña razón no te funciona y aún así te sigue dando error de indentación. Por lo tanto ahí tienes que recurrir a esto de los 4 espacios. Entonces 1, 2, 3, 4, guardamos, control B, y ahí se ejecutó es mayor. Bien, reitero por última vez, ¿cierto? No te estoy enseñando a hacer condiciones, solo quería hacer hincapié, ¿verdad?, en el tema de la indentación. ¿Vale? Ok, en la próxima clase ya vamos a empezar a meter las manos en el código con más fuerza, ¿cierto? Como siempre, espero que te haya gustado este taller. Para mí es un honor, ¿cierto? Como siempre, retomar las clases. El taller ya va a estar publicado acá. De hecho, cuando lo vea, lo más probable que esté publicado aquí. Y nada, muchachos, gracias siempre por seguir mi humilde trabajo, ¿verdad? Y ahora nos vamos con todo, así que hemos vuelto, pero siempre da poquito, ¿vale? Por lo pronto les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile y que tengan una muy buena semana.